pelotón de ingobernables bárbaros desafió a 3 legiones del poderoso ejército romano. Ahora, los arqueólogos reúnen los fragmentos de ese fatídico día. Hola, soy John Rhys Davies. Acompáñenme al lugar de la matanza que sacudió al Imperio Romano. A continuación, en arqueología. Este es el material del que se hacen las leyendas. El gran Augusto César esperaba extender el imperio romano más allá de las fronteras del mundo civilizado. Su fiel comandante, Publius Quintilius Varus, carece de experiencia y no ha sido probado en el campo de batalla. Varus y su ejército no esperaban que hubiera mucha resistencia. Estaban trágicamente equivocados. Armados con lanzas y escudos, un cuerpo de miembros de una tribu germana se reúne para hacer frente a la poderosa Roma. A la cabeza, un joven y osado cacique llamado Arminius. Fue una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Cuando la carnicería terminó, 20.000 de los mejores hombres romanos yacían muertos o agonizantes en el lodo. Tan grande fue el impacto que se dice que años después, Augusto aún se golpeaba la cabeza en una puerta gritando: «Quintilius Varus, devuélveme mis legiones». Aunque la matanza dejó una marca indeleble en la historia, el sitio de la batalla desapareció en la maraña del viejo bosque. Hoy día, los arqueólogos están recogiendo una inesperada cosecha de los surcos de los campos alemanes. Cientos de objetos romanos. ¿Han encontrado el lugar de la derrota de Roma? ¿La fuente de la pesadilla del César? En una colina que mira hacia la ciudad de Detmold, al oeste de Alemania, una imponente estatua inmortaliza al joven héroe que se alzó contra Roma. Mientras los romanos lamentan su derrota, los germanos la convierten en mito y leyenda. Pero los detalles de la batalla parecen perderse para siempre al paso del tiempo. En el primer siglo después de Cristo, Germania era una enmarañada tierra de bosques y montañas habitadas por tribus de bárbaros guerreros. Ferozmente independientes, contemplaban a los usurpadores romanos con sospecha y aprensión. En el siglo anterior, el gran Julio César había doblado el tamaño del Imperio Romano. Después de dominar el Mediterráneo, se volvió hacia el norte y conquistó la Galia, estableciendo una fortaleza en la ribera oeste del Rin. A fin de consolidar las conquistas del César, el emperador Augusto extendió la frontera cerca del Danubio. Luego, anexó el territorio entre el Rin y el Elba. Una invasión parecía solo cuestión de tiempo. Pero los germanos estaban mal preparados. Necesitaban un líder, alguien carismático que pudiera unirlos en una causa común. Alguien capaz de juntar un ejército lo bastante fuerte como para enfrentar a una maquinaria militar altamente disciplinada. El joven Arminius, de solo 27 años, poseía antecedentes únicos. A pesar de ser un cacique germano, estaba bien adiestrado en las tácticas romanas. Como ciudadano romano, había servido en el ejército y jurado obediencia al emperador, hasta que Augusto tomó una decisión fatal. Nombró a Publius Quintilius Varus gobernador de Germania. Varus era un aristócrata, pero también era arrogante y falto de tacto. Su presencia en suelo germano era todo lo que Arminius necesitaba para desatar una rebelión y unificar a las tribus. En el año 9 después de Cristo, Arminius encontró su oportunidad y atacó a Varus y sus legiones. Después de 3 días de batalla, la contienda terminó. 20.000 hombres, 10.000 seguidores de los soldados fueron prácticamente aniquilados.
Incapaces de enfrentar la vergüenza de tal catástrofe, Varus y sus tenientes se suicidaron. Sus voces silenciadas, la más humillante derrota romana en siglos, se desvaneció en la historia. Habiendo pocos testigos que relataran el desastre, el lugar de la matanza también fue olvidado. Durante 2000 años, nadie estuvo seguro de su ubicación. La búsqueda para encontrarlo se convertiría en una de las más grandes historias de detectives de la arqueología. Se inicia en el siglo XVI, cuando un manuscrito del historiador romano Tácito fue descubierto en un monasterio germano. Tácito fue el primero en identificar el bosque de Teutoburg, unos 500 kilómetros cuadrados de lo que ahora son suaves colinas y bosques. A través de los años, empezaron a aparecer antigüedades romanas en diferentes lugares, pero pocos las asociaron con la batalla. Luego, en 1987, un arqueólogo aficionado que exploraba la orilla norte del bosque descubrió una cantidad poco usual de objetos. El descubrimiento atrajo la atención del Museo de Historia Cultural en la cercana Osnabrück. La excavación ubicada al pie de la montaña Karl Kaiser había producido cientos de pequeños fragmentos, la clave de que algo dramático había ocurrido ahí. Después de años de laboriosos análisis, la arqueóloga en jefe, Susanne Wilbur-Ross, y su equipo habían armado el uniforme de un soldado romano y las armas que llevaba. Por ejemplo, encontramos este gancho para unir los eslabones de una cota de malla que menciona a cierto Marcus Ias de la primera corte de Fabricius. La primera corte era la élite de las unidades de una legión romana. Este hallazgo es una evidencia de que un cuerpo de infantería armado estuvo en la zona. Esta abrazadera de jabalina se usaba para fijar el hierro al asta de madera de una jabalina romana, un arma muy larga. La sección de la base de la jabalina debía estar enterrada firmemente en el suelo. Las sandalias eran muy importantes, estaban hechas de piel y tenían clavos de hierro en las suelas. El casco tenía un sujetador de plumas en el cual se podían fijar plumas en ocasiones especiales. Un denario romano, una moneda de plata. Observen, tiene una galera, un barco. Aquí se pueden ver los remos. Tenemos varios de este tipo. Eso encaja en el contexto, pero es una rareza en este lugar. En esta excavación solo encontramos 6 o 7 monedas de plata. Estas reliquias diseminadas de un ejército romano son el mudo testimonio de un antiguo conflicto. Pero ¿se trata de la infamante batalla del año 9 después de Cristo? Entre los descubrimientos está una colección de monedas de cobre. Wolfgang Schlüter, director del museo, piensa que ahí está la respuesta. Aquí tenemos una moneda de cobre de las cuales hemos encontrado unas 100 hasta ahora. Claro que esta es solo una fracción de las monedas perdidas. Y son la mejor forma de fijar la fecha del suceso. Los soldados romanos recibían su paga en monedas de cobre. En un lado estaba el sello del emperador Augusto, en el otro, el sello de su comandante Quintilius Varus. En el año 7 después de Cristo, Varus se convirtió en el gobernador de Germania. Por lo tanto, solo fue a partir de esa fecha que pudo estampar su sello en las monedas. Por otra parte, no hemos encontrado monedas posteriores al año 9. Debido a que las monedas fueron emitidas a partir del año 7, solo pudieron haberse perdido en los años 7, 8 o 9. Esto indica que hemos situado la batalla de Varus en el año 9 después de Cristo. La ubicación del olvidado campo de batalla parece ahora segura. Los arqueólogos también han excavado un montículo de extraño aspecto al pie de la montaña. Su trabajo
ha revelado un parapeto hecho por manos humanas de unos 200 metros de largo y más de 2 metros de alto. Sospechamos que los romanos venían del este, es decir, venían de esa dirección y marchaban a lo largo de este sendero. Fueron atacados desde diferentes parapetos que, en nuestra opinión, los germanos habían construido para la emboscada. Hasta ahora solo hemos excavado uno de esos parapetos, el que está en esa dirección al pie de la montaña Calcriese. Este es el antiguo nivel del suelo en el tiempo de los romanos. Claramente marca el lado exterior de los parapetos. Los romanos llegaron por el sendero justo aquí debajo. Entonces fueron atacados desde el parapeto y totalmente aniquilados. La construcción de parapetos sugiere que Arminius conocía la ruta que la columna romana tomaría en su avance. Pero ¿cómo lo sabía? Wolfgang Schlüter cree que su conocimiento del terreno les dio ventaja a los germanos. Las tropas romanas venían del este. Es probable que trataran de atravesar la montaña Calcriese y la zona montañosa de Vian. Pero tuvieron que admitir que era imposible debido a la altura. Retrocedieron y rodearon la montaña, usando el sendero más corto posible para sobrepasar este obstáculo. Las tropas romanas tenían dos posibilidades. Podían marchar en una larga fila durante 10 o 12 kilómetros, en cuyo caso eran vulnerables ante un ataque lateral, o podían marchar en formación más amplia, pero entonces tenían que enfrentar continuos problemas de tránsito en los lugares angostos. Imaginen una autopista de 3 carriles que se estrecha a uno solo. Se forman congestionamientos de tránsito de varios kilómetros. Eso es exactamente lo que sucedió allí. Los descubrimientos de Schlüter confirmaron el recuento hecho por Tácito de la batalla. Varus condujo su ejército por un terreno traicionero. Por un lado, asevera Tácito, estaba flanqueado por pantanos, ciénagas y marismas. Por el otro, por colinas de espesos bosques. Aquí fueron emboscados. Hay un silencio de muerte en el bosque de Teutoburg. Una lluvia otoñal enfría el aire. Los germanos, invisibles detrás de los parapetos de tierra y madera, esperan con paciencia. La expectación agudiza sus nervios. En la distancia, se pueden oír los pasos de los romanos que se aproximan. Entonces, por fin, entre la bruma aparece un águila dorada, el estandarte de batalla de los romanos. Las tropas agotadas por la larga marcha son tomadas por sorpresa. Atrapados en espacios cerrados, sus lanzas y escudos se vuelven inútiles. El combate es cuerpo a cuerpo. En pocos momentos, comienzan a morir. El arqueólogo Michael Gexter cree que la batalla de Teutoburg no fue una batalla. Fue una matanza. Esta tropa de soldados romanos solo estaba adiestrada para pelear a campo abierto. No estaban preparados para enfrentarse a los ataques de pequeños partisanos. A causa de esto, fueron aniquilados uno a uno. Soldados aislados lograron abrirse paso. Otros se rindieron y fueron asesinados. Y aún otros combatieron, pero fueron derrotados por los germanos, más familiarizados con el terreno. El apabullante éxito de su emboscada puede explicar por qué se han encontrado tan pocos objetos germanos. La mayor parte son fragmentos del ejército romano literalmente hecho pedazos. Cuerpos y armas destrozados. ¿Cómo pudo caer semejante desastre sobre un ejército que una y otra vez siguió a Julio César a la batalla y obtuvo la victoria? Christopher Ruger, profesor de estudios romanos en la Universidad de Bonn, cree que Quintilius Varus fue el culpable. Él adquirió su experiencia en la administración provincial
en un punto de conflicto muy distinto, en Sierra, que en ese tiempo era Palestina. Había tantos tumultos y rebeldía como ahora entre Israel y los estados árabes. Existían facciones, organizaciones, existían haganas y Varus se movió bastante bien entre estas dificultades en el este, pero nunca tuvo experiencia con una guerrilla más allá del norte de los Alpes. Arminius, por otra parte, era un joven noble germano de la tribu cherusca, que había trabajado con los romanos como líder auxiliar de la tropa y tenía ciudadanía romana. Estaba muy familiarizado con las tácticas militares romanas. Esto explica por qué Arminius conocía la debilidad de las tácticas militares romanas cuando marchaban a través de un territorio difícil. Su plan de ataque en el bosque de Teutoburg se basó en este conocimiento. Operaban en pequeñas unidades, en terrenos pantanosos, en el bosque, dice Tácito, y, por supuesto, los romanos temían al bosque, mientras que los borus germánicos amaban la espesura. Eran capaces de operar en forma mucho más eficiente en un país como ese. También es necesario decir que llovía en ese septiembre y que el equipo romano se volvió pesado porque estaba inundado. Los germanos, por supuesto, no llevaban armaduras, solo simples escudos de madera. Por lo tanto, su equipo no se volvió tan pesado como el de los soldados romanos. Cuando los romanos fueron emboscados, iban de regreso a sus cuarteles de invierno en Haltern, una guarnición muy fortificada al este del Rin. Un grupo de arqueólogos conducidos por Rudolf Askamp, director del Museo Romano en Haltern, ha estado excavando el lugar. Los arqueólogos ahora piensan que el campamento de Haltern fue, probablemente, construido alrededor del año 1. El campamento existía aún en el año 9 después de Cristo, cuando fue destruido en relación con la matanza del bosque de Teutoburg. Tenemos evidencias que una de las legiones que sufrieron esta matanza era la 19ª Legión, que previamente estuvo estacionada en Haltern. Hemos limpiado los huesos y ahora los estamos recubriendo de yeso para poder trasladarlos intactos al museo. De otra forma se quebrarían. Aquí tenemos los restos de un cráneo. Solo tenemos el contorno apenas reconocible, aquí donde le doy vueltas. A continuación vemos la espina dorsal, donde el cuello se unía a la cabeza, y aquí encontramos lo que debió ser la parte superior del cuerpo. Los arqueólogos piensan que Haltern fue destruido por los germanos como parte de una estrategia más amplia para detener la expansión del imperio y finalmente debilitar su posición en el Rin. 6 años después de la batalla, Augusto, buscando la venganza, envió a su yerno Germanicus de regreso al bosque de Teutoburg. De acuerdo a Tácito, la escena justificaba todos sus horribles relatos. Un parapeto casi en ruinas y una trinchera poco profunda mostraban el lugar donde los patéticos sobrevivientes se reunieron. En campo abierto blanqueaban los huesos, diseminados donde los hombres habían huido, amontonados donde se habían detenido a presentar batalla. Ahí yacían fragmentos de lanzas y miembros de caballo, también cabezas humanas ensartadas en troncos de árbol. En un bosquecillo cercano estaban los extraños altares en que los germanos habían aniquilado a los coroneles y al alto mando romano. Germanicus dirigió varios ataques en represalia contra los germanos. Entre sus deberes estaba la orden de recuperar las águilas doradas de las 3 legiones perdidas capturadas por Arminius durante la batalla. El orgullo del ejército romano estaba en juego.
Las 3 legiones destruidas, la 17ª, la 18ª y la 19ª, nunca volvieron a existir. Era típico de los romanos el no volver a instalar una legión destruida. Una pérdida enorme. Desde Cartago y las batallas de Aníbal. Fue el golpe más grande dado al ejército romano. Tantas pérdidas, 30.000 hombres perdidos. Pudieron haberlos vuelto a reclutar con rapidez en un año, pero afectó el orgullo romano, afectó la gloria romanorum. El punto principal de Roma era el orgullo de su ejército, y eso se vio afectado, por lo que fue más un golpe político que un golpe militar. Las águilas fueron devueltas a Roma y luego no sabemos. Quizá fueron destruidas o fundidas en el curso de los siglos. La batalla del bosque de Teutoburg puso fin de una vez por todas al sueño de expansión. Hoy día, el monumento de Delmold conmemora un breve momento de gloria, pero también sirve de recordatorio. Sin Arminius, el héroe del bosque de Teutoburg, uno debería preguntarse si la historia podría haber sido diferente. Envenenado por la pérdida de sus importantes legiones, Augusto nunca más se atrevió a mirar con ojos codiciosos las tierras más allá del Rin y el Danubio. Para él y sus sucesores, la pérdida marcó un primer resquebrajamiento del escudo imperial. Para los pueblos germanos, sembró la semilla de una conciencia nacional que podía transformar el mundo antiguo. La imponente estatua inmortaliza al joven héroe que se alzó contra Roma. Mientras los romanos lamentan su derrota, los germanos la convierten en mito y leyenda. Pero los detalles de la batalla parecen perderse para siempre al paso del tiempo. En el primer siglo después de Cristo, Germania era una enmarañada tierra de bosques y montañas habitadas por tribus de bárbaros guerreros. Ferozmente independientes, contemplaban a los usurpadores romanos con sospecha y aprensión. En el siglo anterior, el gran Julio César, al pelotón de ingobernables bárbaros, desafió a 3 legiones del poderoso ejército romano. Ahora, los arqueólogos reúnen los fragmentos de ese fatídico día. Hola, soy John Rhys Davis. Acompáñenme al lugar de la matanza que sacudió al Imperio Romano. A continuación, en arqueología. Esperaban que hubiera mucha resistencia. Estaban trágicamente equivocados. Armados con lanzas y escudos, un cuerpo de miembros de una tribu germana se reúne para hacer frente a la poderosa Roma. A la cabeza, un joven y osado cacique llamado Arminius. Fue una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Cuando la carnicería terminó, 20.000 de los mejores hombres romanos yacían muertos o agonizantes en el lodo. Tan grande fue el impacto que se dice que años después, Augusto aún se golpeaba la cabeza en una puerta gritando, "Quintilius Varus". Este es el material del que se hacen las leyendas. El gran Augusto César esperaba extender el imperio romano más allá de las fronteras del mundo civilizado. Su fiel comandante, Publius Quintilius Varus, carece de experiencia y no ha sido probado en el campo de batalla. Varus y su ejército devuélveme mis legiones. Aunque la matanza dejó una marca indeleble en la historia, el sitio de la batalla desapareció en la maraña del viejo bosque.
Hoy día, los arqueólogos están recogiendo una inesperada cosecha de los surcos de los campos alemanes. Cientos de objetos romanos. ¿Han encontrado el lugar de la derrota de Roma? ¿La fuente de la pesadilla del César? En una colina que mira hacia la ciudad de Detmold, al oeste de Alemania, una